La denominación del arte de los siglos XVI y XVII como barroco fue de un movimiento sin reglas e incluso considerado de mal gusto. Estuvo representado por diversas formas artísticas que impiden una reducción fácil a una unidad de estilo. Artistas como Peter Paul Rubens, Nicolas Poussin, Rembrandt, Diego Velázquez, Claude Lorrain, Caravaggio y los hermanos Cariaci, entre muchos más, son muestra clave de este gran periodo. El barroco generalmente aparece con una carga negativa, partiendo del silogismo donde se contraponen conceptos como el de irregularidad o deformación, además de ser considerado sinónimo de engaño. Es difícil pensar en este movimiento como una forma aceptable dentro del arte, sobre todo cuando se presenta frente a ideales clásicos permeados de lo racional y el orden, lo apolíneo como máximo sentido de la expresión artística. El barroco comienza a fijarse en lo anormal, en la ficción y la exageración, en el impacto que causará desde fuera, es decir, en el espectador. Es importante aclarar que el barroco se logra entender más como un movimiento o estilo que como un periodo histórico, ya que su forma de aparecer no puede ser limitada por el tiempo. El arte reconocía a la imaginación como facultad primera, ya que ella permitía visualizar a los milagros, los hechos sagrados y los espacios divinos. En este periodo se presenta la vida de los santos, escenas místicas, vírgenes, especialmente la Virgen María, y una inagotable búsqueda de personajes virtuosos y ejemplares. A su vez, la creación tomó una innovadora forma en sí, dando paso a géneros plásticos que fueron adquiriendo poco a poco autonomía o encontraron formas renovadoras como la naturaleza muerta, el paisaje, las escenas de la vida cotidiana y el retrato. La arquitectura barroca está llena de propuestas en cuanto a espacios y ornamentos, reflejando un constante movimiento con formas naturalistas y geométricas que juegan con la perspectiva. Fernando Checa menciona: esta conciencia de valor espacial de la arquitectura, de su cualidad de volumen envolvente, tiene otra clara manifestación en el empleo de la luz que realizan grandes arquitectos. Escenográfico y teatral en Bernini, místico y esotérico en Barromini, estructurante y envolvente en los organismos centralizados de San Luca de Martina. En la pintura se apuesta por representaciones reales de lo que se está observando sin tratar de adaptar al sujeto a elementos figurativos de la perfección física. El barroco sigue partiendo de lo clásico pero con un enfoque distinto, llevando los tratados al extremo. El dominio del dibujo sigue siendo primordial, pero el color tiene más importancia ya que es más sensorial. Checa afirma: dibujo como idea previa y color como concreción formal, por lo que el término barroco correspondería solo a otra forma de hacer arte y no algo de mal gusto fuera de la academia o sin estudio previo de las técnicas artísticas. Durante el barroco, el impacto de las reformas del Concilio de Trento entre 1545 y 1563 y la adquisición social por parte de lo religioso se vio reflejado en las imágenes de la corriente. La cultura era considerada una vía para la salvación de la humanidad, precisando la penetración de las manifestaciones plásticas en todo estrato de la sociedad. El artista, por su parte, tuvo un acercamiento a la gloria de Dios, y los motivos tienden a impresionar, conmover y persuadir al espectador a través de un lenguaje que persigue la emotividad y la empatía. El pensamiento occidental que domina a las masas no permite la plena aceptación del arte barroco al percibir representaciones exageradas de lo que se considera la naturaleza, pues el barroco, más que funcionar como una imitación, es una farsa que juega con la realidad, que pretende hacer más bello lo bello. Mientras lo bello en lo clásico está en el objeto y el abuso del adorno, en el barroco sería innecesario y marcaría el fin de lo bello. En el barroco se cuestionan los ideales y se da un giro hacia lo extravagante. Lleva al límite la idea de decorar para llegar a lo más bello, de representar lo virtuoso de forma evidente. Fue necesaria la aparición del barroco dentro del arte para abrir los cánones de lo que era considerado y no como arte. La aceptación de lo grotesco, la representación de personajes extraños y raros era muy común, pues lo bello ya no está en la obra de arte, lo bello es subjetivo y depende del gusto de quien lo vea, ya que se busca generar sentimientos de empatía que permiten considerar una pieza artística como bella. A principios del siglo XVII, como consecuencia de las luchas religiosas, las provincias agrupadas bajo el nombre de Países Bajos quedaron definitivamente divididas por una línea de intolerancia que separó a la Holanda protestante en el norte del Flandes católico en el sur. Esto generó una serie de cambios en los diferentes ámbitos sociales, situación que se reflejó también en el quehacer artístico. Auspiciados por la Iglesia y la corona española, los artistas del sur continuaron la tradición del arte religioso con obras monumentales en las que se conjugaron el naturalismo y la sensualidad que caracterizan los trabajos de Peter Paul Rubens y de Anton van Dyck, representantes indiscutibles del barroco flamenco. A raíz de la decisión religiosa, los artistas del norte, quienes tuvieron en Ámsterdam su centro de producción más importante, y a Rembrandt y Frans Hals como grandes exponentes de la pintura holandesa, perdieron los importantes mecenazgos que brindaba la corte y la Iglesia católica, además de enfrentar el freno impuesto por el protestantismo a la representación de imágenes religiosas.
Holanda comenzó a surgir como una potencia marítima y comercial, y su creciente burguesía se convirtió en cliente y modelo para los artistas. Las escenas de género, dotadas de un realismo excepcional, revelaron la vida cotidiana de la sociedad holandesa. Sus maravillosos paisajes quedaron plasmados en escenas de minuciosos detalles, que evidenciaban la abundancia natural del país y, por supuesto, el retrato, que trascendiendo hasta nuestros días adquiere la categoría de documento histórico. Fue la gran figura de la pintura holandesa del siglo XVII. Abordó una gran diversidad de temas, como retratos individuales y de grupo, escenas mitológicas, paisajes, interiores y temas religiosos. En su pintura, parte del tenebrismo caracterizado por un violento contraste de luces y sombras mediante una iluminación preparada. Sin embargo, en sus obras abundan las suaves penumbras, por lo cual fue llamado el maestro de la luz y de la captación de ambientes. A Rembrandt le interesa la luz en su vertiente poética, diluyéndola en los contornos de las figuras y los objetos en sutiles destellos, creando atmósferas fantásticas y misteriosas claridades. La aplicación del color es en manchas gruesas con una pincelada suelta, muy alejada del minucioso detallismo de otros pintores contemporáneos. También es el gran maestro del naturalismo, sacando a sus personajes de la realidad, en ocasiones pobres y harapientos. En su trayectoria pueden diferenciarse dos etapas. La primera es de éxito, reconocimiento social, riqueza, amabilidad y colorismo, que comprende hasta 1642. Es la época que comparte con su primera mujer, Saskia. La segunda es la de pobreza, pero también dramática y grandiosa, y transcurre al lado de su segunda mujer, Hendrik. Rembrandt constituye un caso aparte dentro del panorama pictórico holandés, al no tratar los temas ni los aspectos técnicos de la manera de sus contemporáneos. En su obra hay siempre una retórica espiritual, que aparece en la manera de tratar la luz, de forma antinatural, contradiciendo lo que realizaban sus compañeros. Así, un ejemplo como Dr. Faustus, realizado a mediados del siglo XVII, utiliza la iluminación de un modo misterioso y antinatural, ya que los objetos brillan de una forma arbitraria, como aguardando algo espiritual, en una especie de visión mística. Hay que reconocer que siempre estuvo vinculado a sus propias convenciones y no vaciló en traspasar algunas barreras del arte del momento, como la perspectiva o el dibujo, para mostrar su peculiar visión de la pintura. Nos encontramos, por ejemplo, con obras como El buey desollado, con un tema nada convencional, con la desintegración de la forma y con un empleo de la luz en la que ésta disuelve los objetos y la materia pictórica destaca sobre el resto de los elementos. En la primera parte de su carrera, entre los círculos profesionales holandeses, tuvo a una serie de clientes que le encargaron importantes obras. El síndico de pañeros, la lección de anatomía del Dr. Tulp y la ronda de la noche son algunos de los más destacados ejemplos. Con el tiempo, Rembrandt fue añadiendo a sus retratos, igual que a otros géneros de la pintura, un elemento del que carecen sus contemporáneos, que es el de la interioridad, planteándose reflexiones acerca del tema de la muerte. Esto lo realiza en sus autorretratos de madurez, cuando su manera de pintar no concordaba con la materialista sociedad burguesa de la época, motivo por el que el pintor indaga acerca de los aspectos de su arte a través del estudio de su propia imagen, modificada a través del tiempo, que en el fondo es el verdadero asunto que le interesa, la vida vivida y sufrida, por lo que la forma debe supeditarse a ella. Para el pintor, la religión es un asunto interno del sujeto y lo lleva a sus últimas consecuencias en obras como El regreso del hijo pródigo, en la que la realidad exterior desaparece completamente, pues la devoción se encuentra en el interior del hombre y la expresa por el medio físico más espiritual. La producción artística de Vermeer tan solo cuenta con 40 cuadros que fueron reunidos en el siglo XIX por el crítico de arte Etienne Thoré, quien publicó 3 artículos del pintor en la Gazette des Beaux-Arts, atrayendo la atención de varios pintores impresionistas. Las obras de Vermeer inundan de serenidad y tranquilidad al espectador. La precisión de detalles, el magnífico manejo del color y la luz construyen íntimas escenas de la vida cotidiana holandesa representadas con absoluta sencillez. Los cuadros representan la vida doméstica cotidiana de la burguesía, una vida de orden y calma, de tranquilidad y prosperidad, de comodidad y humildad. Las escenas de la vida cotidiana de hombres y sobre todo mujeres burguesas son el tema de los cuadros de Vermeer, alejándose de las representaciones teóricas y pretenciosas. Retrata mujeres cocinando y limpiando, un hombre tocando música o un viejo simplemente contemplando la vida.
En realidad no se sabe mucho sobre la formación artística del pintor holandés, pero es muy probable que haya sido influenciado por el pupilo de Rembrandt, Karel Fabritius, quien llegó a Delft en 1651, y en general por los caraballistas de Delft, como Hendrik ter Brugghen, de quienes aprendería la técnica del claroscuro y la desarrollaría hasta tener un impresionante dominio en el manejo de la luz. Siguiendo a los artistas de su época, en sus inicios, Vermeer retrató temas mitológicos y religiosos, como la Alcahueta de 1656, que es una de las dos únicas obras fechadas del autor junto con el Astrónomo de 1668. Otros cuadros que representan temas mitológicos y religiosos son Diana y las ninfas, que data entre 1655 y 1656, y Cristo en casa de Marta y María de 1656. En sus años iniciales, Vermeer utilizaba la técnica del impasto, aplicando gruesas y espesas capas de pintura, con la intención de dar una mayor textura a los materiales y objetos representados. Para 1660, Vermeer desarrolla su estilo característico de pinturas muy detalladas y de impecable observación con temas de la vida cotidiana de la burguesía, y en los años siguientes pintará sus obras más importantes donde, generalmente en un interior, la figura humana ocupa el plano medio y la luz penetra por alguna puerta o ventana. En estas escenas características, las imágenes de mujeres realizando una sencilla acción inundan de calma al espectador, invitándolo a una tranquila observación. La mayor parte de los cuadros de Vermeer se sitúan en un mismo escenario, su estudio, en el cual, para cambiar las composiciones, utilizaba distintos muebles y adornos para incluir en sus pinturas. En muchas ocasiones podemos ver el mismo mapa al fondo, las mismas sillas y manteles posicionados en distintos lugares. Poco a poco, comienza a utilizar colores más claros y fríos, como azules, amarillos y repentinos rojos para llamar la atención del espectador hacia ciertos detalles o objetos. Y después de 1660, se observa su completo dominio del uso de la luz, donde las sombras dejan de aparecer como centrales y pasan a figurar solo en el fondo del cuadro. Con los avances científicos de la época se inventan varios artefactos que servirían a los pintores. Tal es el caso de la cámara obscura, que servía como guía de perspectiva y proporción para la creación pictórica. Vermeer, como muchos, utilizó esta herramienta que muy probablemente ayudaría en su gran manejo de la perspectiva de interiores. El siglo XVII asiste a una gran movilidad de artistas, pintores franceses que trabajan en Roma, otros flamencos produciendo en España, y los diversos ejemplos de este tipo permiten observar las relaciones entre artífices y fuentes de inspiración, a lo que debería de agregarse el movimiento de múltiples estampas, sin las que no podría obtenerse una mirada completa de este movimiento. El barroco es constantemente sinónimo de algo despectivo o de mal gusto. Se podría comparar con lo kitsch de una temporalidad más reciente. Adorno lo explica de la siguiente manera. El kitsch es una parodia de dicha catarsis, donde se vuelve imposible trazar una línea entre lo que es verdadera ficción estética, arte, y lo que es meramente basura sentimental, kitsch. Los juicios que generan el barroco y el kitsch como estilos artísticos dentro del mundo del arte son similares, sin dejar de considerar que cada sociedad que los juzga como arte o no arte dentro de teorías estéticas van marcando distintos parámetros de valor. Sin embargo, aparecen constantes en la descripción de ambos estilos. Adjetivos como ostentoso, sobresalto de la imitación, falsamente bello. Podrían señalarnos que el kitsch no es más que una forma de aparecer del barroco en el arte contemporáneo. Es una evolución de la etiqueta de este como estilo artístico.